Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos. Mi nombre es Nilton Díaz. Estamos en la Iglesia Koinonia La Roca, estudiando hoy, 6 de febrero del 2022, en la serie de Apologética, preguntas acerca de Jesucristo. La anterior semana habíamos empezado con el estudio histórico, revisando y estudiando la historicidad de Jesucristo, ¿no? Habíamos visto relatos o fuentes judías, fuentes paganas, fuentes cristianas, tanto del canon como las que son extracanónicas, y nos habíamos quedado en ese punto. Hoy vamos a continuar ese estudio con las preguntas acerca de Jesucristo para que nosotros podamos tener, digamos, mayores elementos de argumentación contra los ataques al cristianismo, ¿no? Y una de las preguntas en este caso importantes que debemos responder es si la fe cristiana, si nosotros como creyentes, si nosotros como cristianos necesitamos de un Jesús histórico. ¿Es necesario para nosotros probar la historicidad de Cristo o no? O sea, es un requisito importante que la Iglesia defienda la figura de Jesús histórico. Esa pregunta es importante. Y la otra es si es que importa el testimonio que puedan dar de Jesús los autores no cristianos. Es decir, si a nosotros como Iglesia nos debería importar el testimonio que dan los no creyentes acerca de Jesús. Sin duda, la respuesta a estas preguntas es un sí categórico, ¿no? Si los historiadores lograran probar, digamos, de forma razonable que Jesús no existió, ¿no? Si es que lograran probar históricamente que Jesús no existió en la realidad, estaríamos en un problema, ¿no? Estaríamos en un problema como iglesia. Tendríamos que replantear algunas cosas, ¿no? El Cristo, digamos, que los apóstoles proclamaban en ese tiempo era que Jesús de Nazaret resucitado. Ese sería el problema, ¿no? Ellos en su afán y en su caminar evangelístico iban a todo lado, en todo momento, proclamando y hablando acerca de un Cristo resucitado, ¿no? Y Pablo lo había expresado de una forma muy clara, de la siguiente manera. Dice Pablo, si Jesús no existió, o si Jesús no resucitó, nuestra predicación es inútil, ¿no? Y nuestra fe, y también nuestra fe es inútil. Es vana nuestra predicación, todo lo que hacemos no tiene ningún sentido, ¿no? Esas son las palabras de Pablo, obviamente no lo dijo exactamente con esas palabras, pero ese es el sentido que le quiso dar, ¿no? Y sin duda, un descubrimiento así no sería tan solo un inconveniente teológico, ¿no? Sería una catástrofe en el cristianismo, no sería un inconveniente teológico o histórico a resolver, sino que sería verdaderamente una catástrofe si es que Cristo no resucitó e implicaría ipso facto la muerte del cristianismo histórico. No obstante, las evidencias históricas más importantes fuera del Nuevo Testamento, que están validadas en los 4 evangelios en esta cuestión, muestran la existencia de Jesús de Nazaret. Y nosotros la anterior semana, probado y hemos dado varias fuentes que muestran que la historicidad, digamos, de Jesús, ¿no? Por lo tanto, nosotros los cristianos no somos devotos de un mito, no somos devotos o seguidores o fieles de una leyenda, ¿no? A partir de ciertos cuentos o folclore o tradiciones, ¿no? No. Somos seguidores, nosotros los cristianos, de una figura histórica, de alguien que sí ha existido, ¿no? Sí nació en Belén, se crió al lado de un carpintero, enseñó en el templo, hizo una predicación durante 3 años, fue crucificado durante el reinado de Tiberio. Y como vamos a ver en los siguientes capítulos que vamos a estudiar, Jesús resucitó de entre los muertos, y además que no solo resucitó de entre los muertos, sino que Jesús tiene la naturaleza de Dios, es decir, es Dios. Estas dos cuestiones son muy importantes, ¿no?
porque son cuestionadas tanto la resurrección de Jesús como la deidad de Jesús, ¿no? Estos dos puntos son muy importantes. Hay más puntos que son cuestionados en Jesús, por ejemplo, la historicidad de los milagros, la historicidad de las cosas que él hizo, el caminar sobre las aguas, etcétera. Pero en estos dos puntos se centra, digamos, el ataque a la iglesia, ¿no? Si Jesús realmente resucitó de entre los muertos o está en una tumba, o si Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Dios encarnado o no, ¿no? Nos vamos a centrar ahora, les digo, hermanos, en estos dos puntos, ¿no? En la resurrección y en la deidad de Jesús. La primera pregunta que tenemos que responder acá es si Jesús realmente resucitó de entre los muertos, ¿no? Esta pregunta es súper importante. Jesús resucitó de entre los muertos. Todos nosotros, los que estamos conectados en este estudio, lo tenemos por sobreentendido de que sí. O sea, nosotros ni siquiera dudamos un segundo de que Jesús no haya resucitado de los muertos. En nuestro corazón está eso claro y no necesitamos pruebas, no necesitamos libros, no necesitamos evidencias, no necesitamos nada, porque tenemos la convicción y lo creemos por fe y nadie nos va a hacer dudar y nadie nos va a hacer mover un centímetro de esa posición. Pero ese no es el problema. El problema es que nosotros como cristianos debemos ser capaces de argumentar de que Jesús sí resucitó de entre los muertos con una propuesta convincente a aquellos que atacan esto y aquellos que, digamos, manifiestan posturas contrarias, ¿no? Y gente muy, muy respetable. El otro día, el jueves anterior, hablábamos de Antonio Piñero y por supuesto que Antonio Piñero dice que Jesús no resucitó de entre los muertos, para nombrar un ejemplo. Yo voy a intentar en este tiempo que tenemos, en estos minutos o en esta hora que tenemos, voy a intentar transmitirles partes de un debate muy, muy bueno entre seis personas, tres personas de un bando versus tres personas de otro bando, digamos, posiciones encontradas, de un debate que se realizó en la Universidad de Oxford, ¿no? Fue un encuentro entre personajes muy, muy renombrados y con mucha trayectoria y currículum interesante. Se armó este debate y el título, digamos, del debate era, o la postura, la posición era, Jesucristo no resucitó de los muertos. Ese era el título del debate, Jesucristo no resucitó de los muertos. Y habían tres expositores a favor de esta hipótesis o de esta postura y tres expositores en contra, o sea, los que afirmaban y los que negaban, ¿no? En este debate que ocurrió en la Universidad de Oxford, los tres expositores que defendieron la postura que Cristo o Jesús no resucitó de entre los muertos fueron Philip Carter, ¿no? Philip Carter, Janice Miller y Eugene Sanderson, ¿no? Tres personas que defendieron que Jesucristo no resucitó de entre los muertos y los que estaban a favor, digamos, en este debate o los que negaban esta afirmación de esta proposición, los que defendían que Jesús sí resucitó de los muertos, fueron Alice Johnson, Daryl Hildebrandt y Susan Adams, ¿no? Tres personas que argumentaron a favor de que Jesús sí resucitó. Repito, nosotros como creyentes no necesitamos estas pruebas o estas argumentaciones porque nosotros sabemos que Jesús sí se levantó de los muertos, pero es importante que nosotros sepamos las argumentaciones a favor y en contra para que esto nos sirva, digamos, de herramienta, para que nos sirva de bases de discusión en este tipo de interrogantes. Todos los expositores tuvieron, digamos, sus oportunidades de intervenir, sus oportunidades de hacer la defensa, argumentación, etcétera. Por lo tanto, fueron 6 intervenciones, ¿no? Por temas de tiempo, es imposible que yo les pueda trasladar las 6 intervenciones de
de este debate, pero lo que sí voy a hacer es, les voy a pasar la bibliografía para que ustedes puedan buscar y puedan leer in extenso este debate, ¿no? El primer expositor de este encuentro fue Philip Carter, ¿no? El primer expositor que dice, no, Jesucristo no resucitó. ¿Y cuál fue la argumentación que hace Philip Carter? Philip Carter comienza su debate, o perdón, su intervención, diciendo que nadie puede negar que los primeros cristianos daban muchísima importancia a la resurrección de Cristo, ¿no? Es lo más importante del mensaje que tenían para el mundo. Y como afirma el libro de los Hechos, en Hechos 4, 33 y 17, 18, por favor, esos algunos voy a leer, algunos no, porque la verdad que no tenemos tanto tiempo, pero repito, Hechos 4, 33 y 17, capítulo 17, versículo 18, afirman que Jesucristo sí resucitó, ¿no? Y él decía, como afirma el libro de los Hechos en 4:33 y 17 y 18, donde quiera que predicaran el Evangelio, ya fuera en Jerusalén o en Atenas, la esencia, ¿no? La esencia de este era la resurrección. Vamos a leer Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, ¿no? Entonces, Hechos 33 marca lo que decían los apóstoles en esa época y el testimonio que daban acerca de que Jesús sí había resucitado. Y leemos Hechos 17, versículo 18, como sigue. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora voy a leer, digamos, la base en la cual se funda la primera persona que interviene en el debate, en base a primera carta de Corintios 15, 3, 8, ¿no? Ahora tenemos que leer primera de Corintios 15, 3, 8 para poder continuar y poderles contar lo que dijo este personaje. Empieza su intervención en el debate abordando estos versículos de la Biblia, ¿no? Primero de Corintios 15, 3, 8, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto es lo que escribe Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, de los versículos 3 al 8. Entonces, en la primera de Corintios 15, 3 al 8, Pablo, en lo que acabo de leer, menciona los 4 pilares sobre los que se levanta la fe cristiana. ¿Y cuáles son esos pilares? La muerte, la sepultura, la resurrección y las apariciones de Jesús. Entonces son la muerte, la sepultura, la resurrección y las apariciones de Jesús. Continúa diciendo el participante, estamos de acuerdo con Pablo y con el grupo negativo en que sin la resurrección, el Nuevo Testamento pierde toda su alma y la fe de los cristianos, que es su máximo pilar, ¿no? Sin un Cristo resucitado, el mensaje cristiano pierde absolutamente todo su sentido y la fe cristiana se vuelve inútil. Como declara Pablo en 1 Corintios 15, 14, repito nuevamente, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también
nuestra fe. Exactamente. Hermanos, estoy haciendo un resumen de la intervención del primer participante contrario a la resurrección de Jesús, no a favor de la resurrección de Jesús, para que no se confundan. Estoy contándoles la intervención de un contrario, de un incrédulo a la resurrección de Jesús. Continúo, ¿ya? Hace su argumentación, termina de leer 1 Corintios 15, vuelve a 1 Corintios 15, 14 y dice, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y esto es correcto. Y vamos a intentar demostrar que la fe de los cristianos es un Jesús que no ha resucitado. Vamos a intentar demostrar que la fe de los cristianos en un Jesús resucitado es vana y que el cristianismo es uno de los mayores engaños de la historia. El cristianismo está basado en un mito y los cristianos han sido todos engañados. Dejadme empezar, dice él, explicando este mito del sepulcro vacío, que constituye un elemento muy importante de la defensa de la resurrección, ¿no? Va a hablar acerca del sepulcro vacío y de la tumba vacía, ¿no? Dos estudiosos alemanes a principios del siglo XIX dan una explicación definitiva. C.H.G. Venturi, en su libro Historia Natural del Gran Profeta de Nazaret, y H.E.G. Paulus, en su libro La vida de Jesús, escrito en 1828, demostraron de forma concluyente que Jesús se desmayó en la cruz, no murió. La gente pensó que estaba muerto, pero del entierro en la fría atmósfera del sepulcro revivió, que no es lo mismo que resucitó, y escapó de la tumba. Y se apareció, entre comillas, a sus discípulos, quienes quedaron convencidos de que él había resucitado de los muertos. Ahora, el exponente más actual de una perspectiva similar es J.D. Derrett, antes profesor de leyes orientales en la Universidad de Londres. Dice, en referencia con la experiencia de Jesús, que la palabra griega anastasis significa revivir en un sentido físico, no resurrección en un sentido teológico. Y Derrett afirma lo siguiente: la creencia religiosa en la resurrección estaba ligada a la fuerza, a una anastasis histórica de un individuo, distinguiendo entre la muerte cerebral y la muerte clínica, es decir, el cese aparente de la respiración y del pulso. Derrett sostiene que en el sepulcro, que es sin duda un lugar frío, Jesús revivió de la muerte clínica que había experimentado en la cruz, una muerte que había sido enmascarada quizás por un trance autoinducido. Y aguantó hasta el momento antes de llegar a una fiebre insufrible y de gangrenarse, trastornos que le habían llevado directo a una muerte cerebral. Ahora, es probable que sus discípulos incineraran su cuerpo en el lugar de incineración en el Valle del Cedrón, donde sus cenizas se habrían mezclado y se habrían perdido para siempre entre los restos de los animales sacrificados para la Pascua. Entonces, de esa manera, Derrett cree que Jesús sufrió una muerte clínica, pero no una muerte real. Y luego revivió y más tarde y más adelante experimentó una muerte cerebral o real. También cree que sus discípulos prefirieron interpretar que aquella recuperación fue una resurrección. Tengo ahora en mis manos un ejemplo moderno que ilustra la facilidad con la que se puede extender este tipo de creencias que una persona que se creía muerta revive, ¿no? Y voy a dar un ejemplo de esto que estoy hablando. La primera página del Weekly Word
News del 21 de agosto de 1990 presenta el siguiente titular: JFK, o sea, John Fitzgerald Kennedy, está vivo. En 1990, un titular del Weekly World News dice: JFK está vivo. Y el periódico publicaba en aquel número fragmentos de una carta escrita por una neurocirujana polaca, que fue la doctora Sonia Faron, que decía que el presidente Kennedy sobrevivió al atentado de Dallas de 1963. ¡Wow! Y que desde entonces había estado viviendo escondido en un centro de rehabilitación en Polonia. En la carta que la doctora escribe al periódico, con fecha de 11 de junio de 1990, comenta lo siguiente: la historia que les voy a contar es verídica. John Fitzgerald Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, no fue asesinado en 1963. Está vivo y vive en Polonia. Lo trajeron aquí para prevenir un segundo intento de asesinato. Y desde entonces está custodiado, digamos, por la CIA. Y dice la señora: lo sé porque porque yo fui la doctora del señor Kennedy desde 1963 hasta 1989. El señor Kennedy tenía ciertamente daños en el cerebro. Su lado izquierdo quedó paralizado de cintura para abajo, pero sigue lúcido y ha seguido participando en la política americana desde su supuesto funeral en 1963. Y el artículo del periódico continúa, y según la doctora Faron, Kennedy conocía la probabilidad de que atentasen contra su vida y lo dejó todo planeado para vivir en secreto si un día le intentaban asesinar nuevamente. Y parece ser que el presidente creía que el asesino o los asesinos no pararían hasta lograr su objetivo. Para evitar un segundo intento, Kennedy fue enviado a un centro de rehabilitación en Polonia unos días después de recibir los disparos, y la tumba del Cementerio Nacional de Arlington está ocupada por una figura de cera. Unos 16 políticos y hombres de negocios, además de la CIA, tuvieron parte en este engaño que les estoy contando. Todos sabemos que el contenido de esta carta es pura invención, dice el participante número 1 del debate. Porque todos sabemos que Kennedy murió en noviembre de 1963. Murió, y ¿saben qué? Los muertos no resucitan. Los evangelios que cuentan que Jesús estaba vivo también son un engaño. La única diferencia es que Jesús no murió cuando los discípulos pensaban, sino que murió más tarde. Pero imaginemos por un momento que Jesús sí experimentó una muerte real cuando estaba en la cruz, y que después de un tiempo el sepulcro donde había sido enterrado fue encontrado vacío. En mi opinión, hay 3 explicaciones perfectamente plausibles. En primer lugar, la declaración de las mujeres que encontraron el sepulcro de Jesús vacío no nos sirve. Porque lo que ocurrió es que fueron a la tumba equivocada. Las mujeres fueron a buscar el sepulcro de Jesús y encontraron vacío porque fueron a una tumba que no era. El eminente erudito americano en Nuevo Testamento, Kitsop Lake, lo explica de la siguiente manera: creo que debemos dudar seriamente de que las mujeres estuvieran en posición de saber a ciencia cierta que la tumba que visitaron era la misma en la que habían visto a José de Arimatea enterrar el cuerpo del Señor. Los alrededores de Jerusalén estaban plagados de tumbas en las rocas, y no debía ser fácil distinguir una tumba de otra tumba. Tampoco sabemos si en el momento del entierro ellas se encontraban cerca de la tumba. Lo más probable es que estuvieran observando desde lejos, tal
tal como lo manifiesta un evangelista, y que José de Arimatea fuera un representante de los judíos y no de los discípulos. Si es así como fue, no tenían mucho criterio para distinguir entre una tumba en la roca y otra que estaba al lado. Por tanto, hay que reconocer la posibilidad de que se equivocaran de tumba, lo cual es un dato importante porque ofrecería una explicación natural de que la tumba que habían visto cerrar ahora estaba abierta. Si no fueron a la misma tumba, todo parece ir encajando. Las mujeres se acercaron muy de mañana a una tumba en la que pensaban que habían enterrado al Señor. Pensaban que la encontrarían cerrada, pero estaba abierta. Y un joven que debió darse cuenta del error de las señoras, un joven que debió adivinar el error de estas mujeres, les dijo que se habían equivocado del lugar. Les dijo, no está aquí. Ved el lugar donde yacía, quizás señalando a la tumba de al lado. Pero las mujeres, al darse cuenta de su error, salieron corriendo. Una segunda explicación de por qué el sepulcro estaba vacío es la siguiente. Es probable que los discípulos de Jesús robaran el cuerpo de su maestro. Debían de estar completamente descorazonados y decidieron robar el cuerpo para decir que Jesús había resucitado y tener un mensaje que predicar. Otra posibilidad sería que los judíos mismos robaran el cuerpo en un intento de herir a aquella secta donde más les iba a doler, o para impedir, en este caso, que aquel sepulcro se convirtiera en un lugar de peregrinación, de rendir honores para los seguidores de Jesús. O el robo lo podría haber perpetrado José de Arimatea, quien era dueño del sepulcro y que se había encargado del entierro, como dicen los evangelios, quien después de pensárselo mejor y de decidir que no estaba dispuesto a que el sepulcro de su respetable familia hubiera sido el cuerpo de un crucificado, lo sacó de allí y se lo llevó a una tumba permanente. Entonces, como vemos, varios grupos de personas tenían razones suficientes para retirar el cuerpo de Jesús crucificado de su sepulcro. Cualquier detective, cualquier investigador que se precie como tal, daría espacio a cada una de estas hipótesis que yo les estoy contando. Finalmente, sugiero que la tradición de que el sepulcro estaba vacío pueda tratarse de una leyenda creada por la Iglesia en un estadio relativamente tardío para dar paso a la creencia de que varios testigos habían visto al Jesús resucitado. O quizá fue un esfuerzo para expresar en términos materiales la comprensión espiritual original de la resurrección de Cristo como la victoria de Dios mediante la cruz de Cristo. Fuera como fuera, la historia del sepulcro vacío pertenece a la categoría de leyenda o mito. Y con esto termina la intervención el primer participante. Hasta acá les he contado la primera argumentación del primer grupo de los tres que estaban a favor de la tesis de que Jesús no resucitó ni se levantó de la tumba. Ahora les voy a contar la primera exposición del grupo negativo, es decir, del grupo que niega esa postura y dice, sí, no, Jesús sí resucitó. Y la hace Alice Johnson, que era la capitana del otro equipo, ¿no? No es verdad que Jesucristo no resucitó de los muertos, dice Alice Johnson. Y le dice, y lo mira al primer expositor, y le dice, me alegro, señor Carter, de que empezara su exposición hablando de una cuestión sobre la que los dos equipos estamos absolutamente de acuerdo.
que Jesucristo resucitado de los muertos, tal como dice 2 de Timoteo 2:8, es el centro del Nuevo Testamento y del cristianismo. Es mi propósito demostrar en este caso que la fe cristiana y la resurrección de Jesús están firmemente basadas en la historia, tanto como, por ejemplo, los asesinatos de Julio César en el año 44 a.C. y el de J.F. Kennedy en el año 1963, o la muerte de unos 6 millones de judíos en el Holocausto. Ahora pasaremos a responder a sus argumentos. En primer lugar, trataré la teoría de que Jesús se desmayó o se desvaneció en la cruz y que no murió. Incluso bajo el moderno y sofisticado disfraz propuesto por el profesor Derret, esa teoría no logra explicar los hechos de forma seria. Primero, y aparte del testimonio uniforme del Nuevo Testamento de que Jesús murió y su cuerpo fue llevado a un sepulcro, hay otras evidencias convincentes ajenas al Nuevo Testamento que testifican la muerte real de Jesús. Y les voy a dar un ejemplo. El historiador romano Tácito, en el libro 15 de sus Anales, escribió en el año 115 y habla de los cristianos diciendo lo siguiente: cuyo nombre proviene de Cristo, que fue ejecutado por orden del procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Esto lo dice en el libro 15, página 44, el historiador romano Tácito. Por lo tanto, esta es una prueba de la muerte de Jesús de un autor no cristiano. En segundo lugar, es imposible que Jesús se recuperara de forma rápida y sencilla, como defiende esta teoría, de los azotes romanos. Marcos 15:15 dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y de la crucifixión, Marcos 15:24, por no hablar de la lanza que le clavaron en el costado. Tres cosas tremendas que tuvo que soportar el Señor en la cruz. La lanza que le clavaron en el costado, que está relatada en Juan 19:34, que dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Además, el propósito de atravesar a la víctima con una lanza era para asegurarse justamente de que estaba muerto. Otro argumento a favor de nuestra postura es que Pilato pidiera al centurión explicaciones de la muerte relativamente rápida de Jesús en la cruz antes de que se llevaran el cuerpo para enterrarlo, tal como sostiene Marcos capítulo 15, 42 al 45, y dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Sigo con mi argumentación. En tercer lugar, ¿cómo iba a convencer Jesús a sus desconsolados seguidores de que había vencido a la muerte y que era digno de adorar, tal como lo dice Mateo 28, del 16 al 20, y Juan 20, del 19 al 29, si su aspecto después de la crucifixión debía de ser deplorable? ¿Cómo iba a decir eso? ¿Cómo iba a parecerse así, en esa pinta, digamos, ¿no? La analogía con el caso de Kennedy, por muy fascinante que sea, pierde su valor en la cuestión más importante.
ya que nos sugiere que Jesús no murió inmediatamente, pero Kennedy sí. Ahora, la pregunta, ¿visitaron las mujeres el sepulcro equivocado? ¿Es verdad? ¿Es válida la teoría que hace Lake acerca de esta equivocación de las mujeres? Este apela a las palabras de Marcos 16:6, texto en el que el joven, entre comillas, se dirigió a las mujeres diciendo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Lake, de forma arbitraria, omite la referencia del historiador y evangelista que dice ha resucitado. Se olvida de esa parte. Tampoco tiene en cuenta el pasaje de Marcos 15:47. ¿Y qué dice el pasaje de Marcos 15:47? Donde dice que María Magdalena y María, la madre de José, estuvieron observando para ver dónde le ponían. Además, da por sentado que la palabra neaniscos, que es el joven, entre comillas, es una referencia al jardinero o al guardián del sepulcro. Mientras que la descripción que Marcos hace de él vestido con ropaje blanco, y vean Apocalipsis 6:11, Apocalipsis 7:9, Apocalipsis 13, y dando un mensaje divino en Marcos 16:6-7, Marcos 16 del 6 al 7, muestra que está convencido de que es un ángel. Y comparen con Mateo 28:5. Por último, Lake da por sentado que las mujeres y el joven guardaron un secreto o en secreto la verdadera explicación de por qué estaba vacío el sepulcro. Sea como sea, si las mujeres se equivocaron de sepulcro porque llegaron aún cuando era oscuro, era demasiado temprano para que un guardián o jardinero estuviera trabajando. Y si ya era de día, no se debieron haber equivocado de sepulcro, porque conocían dónde estaba. Ahora, ¿robaron el cuerpo de Jesús? Son muchísimas las dificultades que tiene esta teoría. ¿Cómo iban los discípulos a sortear y a reducir a la guardia apostada en la puerta precisamente para que nadie robara el cuerpo? Y vean Mateo 27 del 62 al 66. ¿Por qué se iban a molestar los ladrones en desenvolver el cuerpo y en doblar cuidadosamente la larga envoltura de lino que cubría el cuerpo del muerto? Vean Juan 20 del 6 en adelante. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces no tiene mucho sentido pensar que iban a hacer esto, ¿no es cierto? Van a darse el trabajo de envolver. Además, ya es suficientemente difícil de creer que unos discípulos descorazonados que eran incapaces de recordar las predicciones que Jesús había hecho de su resurrección, explicadas claramente en Marcos 8 del 31 al 32 y en Lucas 24 del 6 al 8 y en Lucas 24 del 6 al 8, tuvieran las fuerzas y la capacidad necesarias para plantear este robo del cuerpo y la promesa de que nunca divulgarían la verdad y la determinación de proclamar la resurrección de su maestro. Y lo que es más increíble es que aquellos hombres estuvieran dispuestos a morir por algo que sabían que era una mentira, un engaño, y que la verdad nunca saliera a la luz, o al menos que se la contaran a otros discípulos de Jesús. En vez de un milagro físico, la resurrección de Jesús de los muertos, los defensores de esta teoría nos piden que aceptemos un milagro psicológico. Si fuera cierto
que algunos judíos o que José de Arimatea, como miembro del Sanedrín, tal como está relatado en Marcos 15:43, robaron el cuerpo, habrían sido capaces de refutar la afirmación de los cristianos de que Jesús estaba vivo mostrando su cuerpo, o al menos haciendo testificar a la persona que robó el cuerpo. Si por otro lado, José de Arimatea actuó como un discípulo secreto, como lo muestra Juan 19:38, que dice lo siguiente: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús y trasladó el cuerpo de aquel sepulcro a otro después del Sabbat. ¿Por qué lo hizo de noche y por qué no informó a los discípulos? ¿La tradición del sepulcro vacío es una leyenda? Hemos de reconocer que ni en los hechos ni en las cartas encontramos la idea de que los cristianos en sus primeras predicaciones proclamaran la resurrección como una victoria espiritual sin relacionarla con la resurrección física de Jesús. Al contrario, según las fuentes que tenemos, la resurrección fue proclamada como una victoria precisamente porque el cuerpo de Jesús venció a la muerte. Y ustedes pueden leer Hechos 2:24-32, Hechos 13 del 34 al 37 y también Apocalipsis 1 del 17 al 18. Además, si la tradición del sepulcro vacío fue un invento con propósitos apologéticos, llama la atención que los primeros cristianos no intentaran eliminar las aparentes discrepancias que surgen al comparar los 4 evangelios y que estos recojan que la reacción de los discípulos al descubrir que el sepulcro estaba vacío fue de temor. Vean Mateo capítulo 28 del 5 al 8. De temor, de temblor y de espanto, tal como lo muestra Marcos 16:8, y de perplejidad, como lo muestra Lucas 24:4, y de burla e incredulidad, como dice Lucas en 24:11. Asimismo, esta teoría nos deja con el problema del traslado del cuerpo de Jesús. Si sus enemigos lo colocaron en un sepulcro común y el lugar donde lo enterraron pasó al olvido, ¿cómo explicar el relato de la sepultura que encontramos en los 4 evangelios que asocia a José de Arimatea con el entierro de Jesús? ¿O cómo explicar el silencio de los judíos cuando los cristianos proclamaron públicamente que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob había contradicho el rechazo que Jesús había sufrido por parte de los judíos, levantándolo de entre los muertos, como se afirma en Hechos 2, del 23 al 24, en Hechos 3, del 13 al 15? Voy a acabar esta presentación con las evidencias a favor de la tradición del sepulcro vacío. En primer lugar, esta tradición ha quedado recogida en los 4 evangelios. Es cierto que un testimonio amplio no puede probar 100% que algo es verdadero. Una mentira no se convierte en algo verdadero simplemente porque 4 personas den testimonio de ella. Pero acá el elemento importante sobre la tradición de los evangelios del sepulcro vacío es que la encontramos en 3 de 4 materiales independientes. Marcos 16, del 1 al 8. Mateo 28, del 11 al 15, considerado como un material especial, pues no aparece ni en Marcos ni en Lucas. Repito, Mateo 28, del 11 al 15, es un material considerado especial, pues no aparece en Marcos y tampoco en Lucas, y Juan 20, del 11 al 18, y probablemente también Lucas 24, del 1 al 12.
Cuando recordamos el gran número de hechos de la historia antigua que se basan en un solo testimonio literario, este cuádruple testimonio literario de que el sepulcro estaba vacío resulta entonces en un argumento muy poderoso. En segundo lugar, los primeros cristianos no podrían haber continuado proclamando la resurrección de Jesús en la ciudad de Jerusalén, o no podrían haber sobrevivido allí como comunidad a menos que el sepulcro estuviera vacío realmente. Es inconcebible que cuando los cristianos proclamaban públicamente en Jerusalén de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob se había pronunciado en contra del rechazo que los judíos habían mostrado hacia Jesús, levantándolo de entre los muertos, los judíos de Jerusalén se mantuvieran en silencio si sabían que la tumba aún contenía el cuerpo de Jesús o si podían presentar testigos de la desaparición o el traslado del cuerpo. La atrevida declaración de los judíos enseguida se hubiera venido a tierra si alguien pudiera haber testificado: sabemos dónde fue enterrado Jesús, hemos ido a investigar el lugar y el sepulcro está intacto. O si no, he aquí unos testigos que saben dónde está el cadáver de Jesús. La declaración de que el sepulcro estaba vacío estaba abierta a lo que algunos llaman falsificación empírica. Ahora, la cuestión es la siguiente. El silencio de los judíos es tan significativo como las declaraciones de los cristianos. Y en tercer lugar, en su lucha contra los primeros cristianos, los judíos dieron por hecho que el sepulcro estaba vacío. Mateo 28, del 11 al 15, narra una transacción entre los guardas que habían sido enviados para vigilar la tumba de Jesús y las autoridades judías. Y mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Ahora, la última frase indica que cuando Mateo escribe su evangelio, muchos judíos buscaban la manera de negar las afirmaciones cristianas sobre Jesús, diciendo que el sepulcro estaba vacío porque el cuerpo había sido robado. Esta explicación presupone que el sepulcro ciertamente estaba vacío. Es obvio que esta tradición judía seguía viva en el siglo II y posteriormente, pues tanto Justino Mártir, que escribió sobre el año 155 en su diálogo con Trifón, como Tertuliano sobre el año 200 en su De Spectaculis, acusan a los judíos por haber dicho que los discípulos de Jesús robaron el cuerpo de su maestro. No podemos dudar de la exactitud de los testimonios de Mateo, Justino y Tertuliano, pues escriben como cristianos y por tanto recogen las evidencias hostiles. Ahora, en cuarto lugar, para los primeros cristianos, como judíos que eran, era lógico que una resurrección poco después de la muerte dejara un sepulcro vacío. Para los judíos del siglo I después de Cristo, la idea de una resurrección poco después de la muerte suponía la resurrección del cuerpo físico y por tanto que la tumba donde ese cuerpo estaba quedara vacía. Los judíos contemporáneos de Jesús sabían que Lázaro no podía ser resucitado hasta que alguien corriera la piedra que cerrara el sepulcro. Ver Juan 11, 38 al 44. No concebían la idea de que alguien pudiera resucitar de una muerte reciente
si su cuerpo seguía en la tumba. Así que la afirmación de los primeros cristianos de que Jesús estaba vivo implicaba que su cuerpo ya no seguía en la tumba. Del mismo modo, cuando Pablo afirma por un lado que a Jesús le pusieron en un sepulcro en Hechos 13:29 y que fue sepultado en 1 Corintios 15:4 y por otro lado que fue resucitado de entre los muertos en Hechos 13:30, 1 Corintios 15:4, está dando por sentado que el sepulcro en el que fue enterrado estaba vacío. Por último, no hay evidencias de que el sepulcro de Jesús fuera venerado o reverenciado. Los judíos de la antigüedad veneraban normalmente las tumbas de los profetas y de las otras personas santas, como por ejemplo los mártires piadosos, tal como muestra Mateo 23:29, cuando Jesús dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos», o tal como lo describe en Hechos 2:29. Entonces, llama la atención que los primeros cristianos no le dieran importancia especial a la tumba de Jesús, dado que veían a su maestro no como un profeta más o como un hombre santo, sino como el Hijo de Dios. Llama la atención a menos que la tumba estuviera vacía. Aquí tenemos, pues, un formidable abanico de argumentos que sumados prueban de forma razonable que el sepulcro de Jesús estaba vacío la mañana del domingo, es decir, unas 36 horas después que le enterraran. Pero aún queda la pregunta, ¿quién vació el sepulcro? Y ahí termina la primera intervención del grupo de personas que negaban la afirmación de que Jesús no había resucitado. Entonces, hermanos, les he tratado de contar dos intervenciones, una a favor de que no resucitó y una en contra, y hay cuatro más, ¿no? Es muy interesante el poder entender cómo piensa cada grupo, ¿no? Ahora, en los minutos que me quedan, voy a intentar contarles un poquito más de lo que fue este debate para que nosotros, como iglesia, tengamos a la mano estos argumentos que utilizan estas personas en este tipo de debates, ¿no? La segunda expositora del grupo afirmativo fue Janice Miller, ¿no? Y Janice Miller comienza su debate diciendo lo siguiente: mi colega, el señor Carter, ha tratado el tema del sepulcro vacío de forma muy convincente. Solo me gustaría añadir que lo único que prueba el hallazgo de un sepulcro vacío es que el sepulcro está vacío. Después de todo, si un cuerpo desapareciera del depósito de cadáveres, el hecho de que el cuerpo ya no estuviera en el depósito no sería una evidencia de que ha resucitado. Lo más probable es que haya alguna explicación más simple, más natural, como por ejemplo que un necrófilo se lo haya robado. Para que la fe cristiana se sostenga, tienen que encontrar la manera de explicar que las apariciones post-mortem de Jesús no eran imaginarias, sino que eran reales. Así que empezaré mi presentación mostrando que las llamadas apariciones no fueron más que fenómenos psicológicos reales, pero que se produjeron solo en las mentes de algunos. El teólogo y orientalista francés Joseph Renan proponía esta idea de forma muy persuasiva ya en el siglo XIX. Las llamadas apariciones del Cristo resucitado se debieron al estado mental exaltado en el que se encontraban los discípulos después de la muerte de su maestro, abatidos y mentalmente destrozados por el choque que supuso su muerte y deseando tener su presencia, empezaron a tener visiones y apariciones de su líder. Pero estas fueron totalmente subjetivas, fantasmales o alucinaciones mentales. Querían verle, esperaban verle, su creencia fue perfectamente honesta, pero eso no cambia el hecho de que fueran puras alucinaciones.
Para personas que están en un estado mental inusual de emoción y expectación, sobre todo si tienen un temperamento muy nervioso, este tipo de visiones son fenómenos comunes de la historia religiosa y suelen ser contagiosas. Esto fue lo que le ocurrió en el caso de las apariciones a estas personas. Las primeras fueron las de las mujeres, probablemente la de María Magdalena, una persona que era muy nerviosa. La historia de que María vio al Señor fue aceptada sin problemas y se extendió tan rápidamente como se extiende una epidemia. La demás gente acabó creyendo ver lo que ella creía haber visto. Estas visiones que se dieron debido a los seguidores de Jesús se centraron tanto en rememorar a su maestro, que atando vencieron el primer ataque de desesperación, empezaron a creer que su líder tenía que haber sobrevivido a la muerte. Pero también es posible que los discípulos experimentaran visiones objetivas. En este caso, podemos apelar a Karl Kane, ¿no? El racionalista protestante, que escribió 3 extensos volúmenes titulados La historia de Jesús de Nazaret. Ahora, este destacado autor sugiere que las apariciones no fueron puramente subjetivas, como resultado del entusiasmo o de un estado mental concreto de los discípulos, sino que fueron manifestaciones objetivas del Cristo resucitado. Su teoría es la siguiente. Mientras que el cuerpo del Jesús crucificado seguía en la tumba, su espíritu viviente enviaba telegramas a sus discípulos para asegurarles de que seguía vivo. Telegramas o manifestaciones sobrenaturales que los discípulos interpretaron de buena fe como apariciones corporales de su maestro resucitado. Así que podemos ver que hace ya más de 100 años, teólogos alemanes y franceses dieron respuestas aceptables sobre las llamadas apariciones de Jesús. Pero dejemos ahora el tema de las apariciones y fijémonos en las increíbles discrepancias entre las narraciones de la resurrección que aparecen en los 4 evangelios. Veamos, por ejemplo, la supuesta duración de las apariciones. En Mateo y en Lucas duran solo un día. En Juan duran 8 días. En Hechos, 40 días. En cuanto a la ubicación, en Mateo, Marcos y Juan tienen lugar en Galilea y en Lucas y Juan 20 en Jerusalén. Repito, en Mateo, Marcos y Juan 21, las apariciones tienen lugar en Galilea y en Lucas y en Juan 20, las apariciones tienen lugar en Jerusalén. Por lo que al número de apariciones se refiere, Mateo habla de 2 apariciones. Lucas menciona 5 apariciones. Juan menciona 4. Mientras que Marcos, que es la versión más breve, no recoge ninguna. O veamos el caso del número de personas que se encuentran las mujeres en el sepulcro. En Mateo, un ángel. En Marcos, un joven. En Lucas, 2 hombres. Y en Juan, 2 ángeles. Y etcétera, con las contradicciones. Esta espectacular incoherencia entre las fuentes de información supuestamente fiables muestra lo poco fiables que son los evangelios. Por ello, no es sorprendente que el teólogo alemán Willy Marxen llegara a la siguiente conclusión. Estas historias son contradictorias, no pueden armonizarse y por tanto no se pueden decir que son documentos históricos. Si pensamos por un momento en las narraciones de la resurrección como un todo, nos encontramos claramente en una tierra de fantasía, en la tierra de la mitología, en la que aparecen ángeles en la tierra, rocas que se mueven por sí solas, terremotos que ocurren en momentos climáticos del argumento narrado, etcétera, etcétera. De hecho, la idea de la resurrección es un mito religioso que el cristianismo tomó prestado de otras religiones antiguas para atraer una clientela acostumbrada a dioses que morían y resucitaban.
En su obra del año 1906, Sir James Frazer recogió evidencias que mostraban que en el mundo antiguo estaba muy extendida la adoración a un dios que había muerto y resucitado. Por ejemplo, Tammuz en Mesopotamia, Adonis en Siria, Atis en Asia Menor, Osiris en Egipto y podríamos añadir Jesús en Judea. Para ilustrar mi planteamiento sobre la mitología, vamos a ver el relato de la resurrección en el Evangelio de Pedro, del 35 al 42, de mitad del siglo segundo. Empero, en la noche tras la cual se abría el domingo, mientras los soldados en facción montaban 2 a 2 la guardia, una gran voz se hizo oír en las alturas, y vieron los cielos abiertos, y que 2 hombres resplandecientes de luz se aproximaban al sepulcro. Y la enorme piedra que se había colocado a su puerta se movió por sí misma, poniéndose a un lado, y el sepulcro se abrió. Y los 2 hombres penetraron en él, y no bien hubieron visto esto, los soldados despertaron al centurión y a los ancianos, porque ellos también hacían guardia. Y apenas los soldados refirieron lo que habían presenciado, de nuevo vieron salir de la tumba a 3 hombres, y a 2 de ellos sostener a uno, y a una cruz seguirlos. Y la cabeza de los que sostenían al otro llegaba hasta el cielo, mas la cabeza de aquel que conducía pasaba más allá de todos los cielos. Y oyeron una voz que preguntaba en las alturas: ¿has predicado a los que están dormidos? Y se escuchó venir de la cruz esta respuesta: sí. Fantástico. 2 hombres que descienden del cielo, una piedra que se mueve por sí sola, cabezas que se van hasta los cielos o los sobrepasan, y una cruz que habla y camina. Increíble. Este es el relato de Pedro en su evangelio. Y con esto termina la argumentación el segundo expositor. Y luego sale el segundo expositor del grupo negativo, es decir, de los que están a favor de la resurrección de Cristo. Y la participante o el participante en este caso es Daryl Hildebrandt. He estado escribiendo a toda prisa. Señora Miller le mira y le responde, intentando seguirla para poder responder a cada uno de los temas que ha sacado: las apariciones, las discrepancias, la mitología, etcétera, etcétera. Si las apariciones fueron visiones subjetivas, como propone Renan, lo normal sería que los discípulos hubieran estado en una condición psicológica relacionada con las alucinaciones. Pero lejos de estar expectantes y absortos en oración, los discípulos que habían malinterpretado las profecías que Jesús había hecho sobre su resurrección, se habían escondido todos juntos por miedo a los judíos, como usted lo puede ver en Juan 20:19. Tenían semblante triste. Lucas 24:17, Juan 20:11, porque la crucifixión había echado por tierra su esperanza mesiánica. Lucas 24, del 19 al 21. Más aún, las primeras noticias que les llegaron de la resurrección les parecieron disparates. Vea Lucas 24:11. Por otro lado, si las alucinaciones se debieron a condiciones físicas como la falta de alimentación o de sueño, ¿cómo explicar que las visiones duraran 40 días, como lo muestra Hechos 1:3? Cuando alguien tiene una visión o alucinación, percibe patrones de luz u objetos que los demás no pueden ver. Es un fenómeno individual, es un fenómeno privado. Pero los evangelios recogen apariciones a un grupo de gente en diferentes momentos y en diferentes lugares: 2 en el camino a Emaús por la tarde, 7 junto al mar de Galilea por la mañana, 10 en una casa por la noche. Y si pensamos en la aparición a más de 500 personas a la vez, preguntémonos si las alucinaciones psicológicas idénticas y simultáneas para 500 personas son posibles. Además, las alucinaciones sirven para explicar las apariciones visuales, pero no para explicar el sonido. En los relatos de las palabras de Jesús resucitado,
podemos ver claramente a un Jesús hablando. Sus discípulos le vieron y le oyeron. ¿Y por qué les fue difícil reconocer en al menos 3 ocasiones? En Lucas 24, 13 al 31, Juan 20, del 14 al 15 y 21, 4. ¿Por qué las apariciones cesaron de forma abrupta después de los 40 días? Ahora bien, en cuanto a la teoría de Kane, de que Jesús introdujo visiones objetivas en las mentes de sus discípulos para convencerles de que su resurrección era una realidad espiritual, si es que Jesús enviaba esos telegramas desde el cielo, como usted les ha llamado, podría ser acusado de engaño, ya que los discípulos vieron, según esa teoría, el cuerpo de Jesús y que no era real, pues el cuerpo de Jesús estaba descomponiéndose en un sepulcro de Jerusalén o ya se habían deshecho de él, incinerándolo. Esta teoría tampoco concuerda con los aspectos cinéticos y auditivos de las apariciones. Por lo que sabemos, cuando Jesús se aparecía, no se mantenía callado, ni tampoco inmóvil, sino que llevaba a cabo acciones tales como caminar, hablar, enseñar, preparar comida y comer. En cuanto a las supuestas discrepancias, debemos reconocer que es muy difícil armonizar todos los detalles y construir un solo relato, pero es posible y se han realizado muchas reconstrucciones. El hecho de que dos esfuerzos de armonización no concuerden de forma exacta no es testimonio de que los documentos sean contradictorios entre sí, sino más bien habla de la escasez de información y de la ausencia de confabulación entre los testigos. De hecho, podríamos decir sin titubear que esa dificultad a la hora de armonizar los distintos relatos muestra su fiabilidad, porque normalmente las historias inventadas se armonizan antes de ser publicadas. Aún podemos apuntar a un argumento más. Aún en el caso de que hubieran contradicciones entre los relatos de la resurrección, eso no es razón para desechar la resurrección corporal de Jesús, como ilustro a continuación. Entre los autores antiguos que recogieron lo ocurrido en el gran incendio de Roma del año 64, no hay un acuerdo sobre el paradero preciso de Nerón, cuando éste se entretenía mientras Roma ardía en llamas. Tácito recoge que estaba en el escenario de su teatro privado. Suetonio ubica la escena en la Torre del Mecenas y Dion Casio dice que la diversión tuvo lugar en el tejado del palacio. Sin embargo, a pesar de estas diferencias irreconciliables, ningún historiador del Principado de Nerón pone en duda que el emperador se dedicara a tocar la lira y cantar mientras la ciudad se convertía en un mar de llamas. Ahora voy a hablar de la mitología. Hay ciertamente algunas similitudes entre los evangelios y los mitos sobre un redentor que encontramos en otras religiones, pero las evidencias que presenta Fraser no tienen mucho valor, pues están basadas en paralelos superficiales e imprecisos, y algunas de ellas son fuentes postcristianas. Por ejemplo, de entre los dioses que menciona, solo Osiris de Egipto resucitó de los muertos, y eso ocurrió porque su mujer Isis le reanimó para que viviera en el reino de los muertos, donde ahora reina como momia. Así que la nueva vida de Osiris no es más que una réplica de la vida en esta tierra. Pero, según el Nuevo Testamento, Jesús fue resucitado de entre los muertos por Dios, su Padre, y no solo le resucitó en un cuerpo transformado para que reinara sobre vivos y los muertos desde su trono celestial. Es decir, esos dioses y Jesús tienen diferencias tremendas. ¿Qué similitudes? Puede ser lo que apunta a que el origen de los evangelios es totalmente diferente y que es un origen basado en la historia. Ninguna otra religión del mundo, ni pasada ni presente, defiende que su fundador fuera un ser divino que estuvo en la tierra como un ser humano completo, que murió y que volvió a la vida y apareció en esta tierra antes de volver a los cielos. Para acabar, voy a dar 4 razones por las cuales podemos confiar en la exactitud
de los relatos de la resurrección y de las apariciones de Jesús que registran los evangelios. En primer lugar, los 4 evangelios o los 4 relatos de la resurrección tienen un toque de credibilidad. Cualquiera que lea estos relatos quedará impresionado por la extraordinaria sobriedad con la que los autores de los 4 evangelios recogen lo que desde cualquier perspectiva debió ser, si es verdad, el hecho más estupendo de la historia de la humanidad. El relato que hace Marcos en 16, del 1 al 8, el más antiguo, se caracteriza por ser muy comedido e indirecto. No explica cómo o por qué se movió la piedra. No menciona explícitamente que el sepulcro estuviera vacío, sino que lo da por sentado. No describe cómo fue la resurrección, pues ningún ser estuvo presente ahí. Si los evangelios fueran invenciones o leyendas, les aseguro que algunos de los evangelistas hubieran añadido cómo fue la resurrección, o adornos con detalles fantásticos como los que aparecen en el Evangelio de Pedro, que la señora Miller nos leyó anteriormente. Este documento es del siglo II y queda patente la cantidad de elementos legendarios que contiene. Los 4 evangelios son del siglo I y son los relatos más antiguos sobre la resurrección. En segundo lugar, según estos relatos, las apariciones de Jesús después de su resurrección fueron extraordinariamente variadas, lo cual habla de su autenticidad. En los relatos de la resurrección no nos encontramos con una única aparición de Jesús o con el testimonio de alguien que solo le vio desde lejos. Encontramos muchas apariciones a personas de forma individual, de grupos, de gente, grandes, pequeños, 2 personas hasta 11 y al menos a un grupo numeroso. Los cristianos decían que apareció tanto ante hombres como mujeres fuera del sepulcro, en el monte, en la ciudad, en el campo, a orillas del lago y en un aposento alto. Además, afirmaban que hubo apariciones breves y largas, que apareció por la mañana, por la tarde, al anochecer, y que cuando aparecía realizaba diferentes actividades, como enseñar, caminar, conversar, preparar comida, comer. En tercer lugar, contamos con testigos oculares de que Jesús estaba vivo después de la resurrección. Es verdad que el apóstol Pablo es el único autor del Nuevo Testamento que utiliza la primera persona del singular para decir, se me apareció también a mí, en 1 Corintios 15:8, o para preguntar, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? Tal como lo hace en 1 Corintios 9:1. Pero el Nuevo Testamento recoge las declaraciones de varios cristianos que decían haber visto a Jesús personalmente después de su resurrección y haber hablado con él y haber comido con él. Sería difícil sobreestimar la importancia de este testimonio. En 1 Corintios 15:6, Pablo habla de unos 500 testigos, la mayoría de los cuales aún vivía cuando él escribe esta carta sobre el año 55, unos 25 años después de la resurrección. Esta presencia continua en la iglesia de testigos oculares durante más de 2 décadas después de la resurrección sirve para garantizar la fidelidad y la exactitud de las tradiciones durante el periodo en que cristalizaron y se expandieron ampliamente, y también sirvió para estar alerta ante cualquier tendencia a embellecer o adornar o a añadir tradiciones. Al oír que alguien negaba la resurrección o que alguien transmitía un relato fantástico sobre las actividades de Jesús después de la resurrección, cualquier testigo podía refutarle haciendo una simple afirmación. Yo sé que eso no es cierto, lo vi con mis propios ojos. En ese sentido, la situación de los testigos que vieron a Jesús resucitado es muy parecida a la de los que sobrevivieron al Holocausto del siglo XX. En 1981 se celebró en Jerusalén un encuentro de 4 días para judíos, supervivientes de los campos de concentración nazi.
A este evento de celebración de la vida asistieron unos 3,000 israelíes y unos 800 hijos de los supervivientes, a los que se unieron 6,000 provenientes de 23 países. Ernst Michel, presidente del comité organizador y superviviente de Auschwitz y Buchenwald, en una entrevista para la televisión, atacó a aquellos que defienden que nunca hubo holocausto. Estas manos han enterrado y enterrado a un sinfín de cadáveres, y algunos se atreven a decir que no fue un holocausto. Nosotros sabemos lo que ocurrió porque estábamos allí. Las palabras que en boca de los testimonios judíos del siglo XX suenan a dolor, en boca de los testimonios judíos del primer siglo suenan a victoria. Dice, nosotros sabemos lo que ocurrió porque estábamos allí. En cuarto lugar, otro elemento de los evangelios que les confiere un toque de credibilidad es el lugar prominente que se les da a las mujeres en los pasajes de la resurrección. 3 mujeres fueron las primeras que vieron el sepulcro vacío, Marcos 16:1-4. 2 de ellas fueron testigos de la primera aparición angelical y del anuncio, Mateo 28:5-7 y Marcos 16, del 5 al 7. Y María Magdalena tuvo el privilegio de ser la primera persona en ver a Jesús, Juan 20, del 11 al 17. Entre los judíos de aquella época no se aceptaba el testimonio de una mujer como prueba o evidencia jurídica, excepto en situaciones muy concretas. Si todas las tradiciones o escritos de las apariciones de Jesús fueran inventadas, no les habrían otorgado a las mujeres aquel gran privilegio, sino a los apóstoles. En todo caso, al apóstol Pedro en particular. Así que la existencia misma de las tradiciones que recogen la presencia y el testimonio de las mujeres confirma su fiabilidad, y con esto termina su intervención la segunda persona a favor de la resurrección de Jesús. Por supuesto, ya no tenemos tiempo para seguirles contando las otras 2 intervenciones que son muy, muy buenas, y simplemente para cerrar les voy a dar el resumen del grupo que niega que Jesucristo no resucitó de los muertos. ¿Podemos probar la resurrección de Jesús? Tanto como podemos probar la existencia de Dios, pero hay un sinfín de evidencias que hablan tanto de la realidad, de una realidad, como de otra. Es cierto que una evidencia no es lo mismo que una prueba, pero aún así apunta a un hecho o realidad. Cuando el hecho o la realidad a la que la evidencia apunta es aceptada, la evidencia se convierte en una prueba convincente. Pero la gente puede aceptar o experimentar la realidad de que Jesús está vivo sin siquiera considerar las evidencias históricas de la resurrección. Por otro lado, independientemente de lo claras que sean estas evidencias, la gente que no quiere aceptar un hecho o realidad lo va a rechazar a pesar de las evidencias. Por ejemplo, imaginamos que encontramos una copia original del certificado de defunción de Jesús firmado por Pilato. Este hecho seguiría sin convencer si estuviéramos empeñados en creer que Jesús nunca existió. Lo mismo ocurriría si estuviéramos convencidos de que un muerto no puede volver a la vida, por más que se hubiera encontrado una declaración bajo juramento del representante jurídico del Sanedrín o del presidente de la Sociedad de Patología de Jerusalén, diciendo que Jesús de Nazaret resucitó de los muertos. Nosotros defendemos que si se evalúan las evidencias históricas relevantes con una mente abierta, uno llega inevitablemente a la conclusión de que el sepulcro en que Jesús fue sepultado estaba vacío el tercer día después de la crucifixión, y que Jesús se apareció a diversas personas después de su muerte y en una forma física reconocible. Pero uno puede preguntarse, ¿cómo puede afectarnos hoy un suceso que ocurrió hace 2000 años? ¿Cuál es la importancia de esta evaluación de datos históricos? ¿Es otra lección irrelevante de la historia? Los sucesos del pasado pueden tener consecuencias en el presente. La era del Watergate ha pasado, pero sus consecuencias pueden verse en el presente. Los políticos norteamericanos nunca volverán a actuar del mismo modo, es decir, no grabarán sus conversaciones
cuando estén tentados de participar en asuntos turbios. Pero en el caso de Jesús, no estamos hablando solo de un suceso pasado que tiene una influencia en el presente. No solo estamos hablando de la influencia que su vida y sus enseñanzas tienen en las generaciones siguientes. El Nuevo Testamento asegura que la persona que resucitó de los muertos hace 2000 años aún vive en el poder de una vida sin fin. Jesús resucitado proclama: yo soy el que vive y estuve muerto y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1:18. Nunca nadie ha dicho que César o Kennedy resucitaran de la tumba o que están vivos para siempre. Es incongruente comparar a Jesucristo con Julio César o con John Kennedy. Comparar a Jesucristo con meros seres humanos, por influyentes y poderosos que hayan sido, es empequeñecerle. Él es único, es una figura histórica sin igual, la única persona que siempre estará presente. Si César o Kennedy entraran en una habitación, todos nos pondríamos de pie de inmediato. Pero si Jesús entrara, todos nos arrodillaríamos de forma instintiva. Cuando el Jesús resucitado viene a nuestro encuentro, lo hace como aquel que vive para siempre, el que ha vencido la muerte. En consecuencia, nuestra reacción es la de una admiración reverente, la de una adoración en humildad, la de una fe sencilla, sin ningún tipo de complejidades. La única respuesta apropiada es la que pronunció el apóstol Tomás: Señor mío y Dios mío. Con esto, hermanos, he intentado transmitirles, con las complejidades que supone, el debate que se dio en la Universidad de Oxford entre estos tres grupos de personas a favor y en contra de que Jesús no resucitó. He intentado pasarles la mayor cantidad de argumentos que se registraron en este debate y por temas de tiempo, por supuesto, no he podido transmitirles todo el debate en extenso, pero espero que hayan podido recoger los argumentos más importantes de cómo defender que Jesús sí resucitó de los muertos. Gracias, hermanos.